Queridos amigos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. Todo el mundo conoce sin duda a Cristóbal Colón. Menos conocido es Vasco de Gama, que fue aquel que realizó el sueño que tenía Cristóbal Colón de llegar a India. También fue el primero que dio la vuelta al mundo, llegando por primera vez en 1498 al país del que vamos a hablar hoy, Mozambique. Tenemos hoy con nosotros a la hermana Olga Masango, de Mozambique, de 48 años, que nos va a hablar de este país al sureste de África y a las orillas del mar Índico. Hermana, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Estoy agradecida a usted por esta invitación y saludo aquí a los caros telespectadores. Hermana Olga, usted nació en Mozambique. Quizá explíquenos un poquito, porque no conocemos mucho la situación quizá de este país. ¿En qué parte de Mozambique nació usted? Yo he nacido en Maputo, en la capital de Mozambique, y en 1964. Y Mozambique, nessa altura, estava vivendo a guerra de liberação de Moçambique, era agora na colônia portuguesa. Teve sua independência em 25 de junho de 1975. Depois de esta independência, ha entrado em um período, 2 anos depois, em 1977, um período de marxismo-leninismo, que foi um período muito forte para a Igreja, para o país, porque se realizou uma grande perseguição religiosa e muita gente não ha podido andar à igreja liberamente. He nascido numa época muito difícil para o país a causa da guerra civil. Então foi um período muito de muita escuridão para o país. ¿Y cómo fue la historia de su vocación? ¿Tiene en la familia también otras personas que han seguido un camino religioso? Soy la única religiosa y consagrada de mi familia. Soy la primera hija, la primogénita de la casa. Y mi desarrollo, mi descubierta de la vocación es inserida un poco dentro de la dinámica de la pastoral de la iglesia después la independencia. La iglesia, sintiéndose perseguida, no ha cerrado en sí misma, ha buscado manera de ir al encuentro del pueblo y ha priorizado anche la pastoral juvenil. O sea que en una época de mucha dificultad, que la Iglesia se podía haber concentrado en sí mismo y haber cerrado, lo que hizo fue abrirse. Fue abrirse y ha priorizado la pastoral juvenil. Y digo, yo soy muy agradecida a esta época porque me ha ayudado verdaderamente a madurar mi vocación. Dentro de este contexto, não se podia falar de vocação religiosa, ou não se podia declarar-se como vocacionado ou uma vocacionada, porque depois o país, de um lado, metia todos aqueles que queriam ser
sacerdotes, curas ou religiosas a hacer el servicio militar obligatorio. Y ha habido muchos casos de esto. O sea, es decir, cuando la gente estaba en el seminario o en la formación de noviciado, lo que hacía el gobierno, Sí, era, ¿el gobierno era? Sí, el gobierno, sí. Era sacarlos de allí y meterlos en campos de trabajo para evitar, sí, sí. ¿Y con usted pasó esto también? No ha pasado esto porque he hecho el mío discernimiento, vocacional verdaderamente en secreto. Apenas sabía que yo este deseo de ser religiosa, la mi familia y el mío párroco. Y a motivo de esto, también después que he ingresado en la congregación, he debido a continuar a trabajar. Es decir, que solamente su familia y su párroco sabían su decisión, y usted siguió su vida normal fuera de... yendo a trabajar, o sea que nadie supo su vocación. Nadie supo de la mi vocación, y después que he ingresado en la congregación, he debido continuar a trabajar hasta la víspera de salir para hacer la mi formación en Nairobi. ¿Tuvo que irse a Nairobi a hacer la formación? ¿Era posible hacerla en Mozambique o era más fácil hacerla fuera? Tuve que hacer la formación en Mozambique porque las hermanas allí no tenían formación. Soy la prima. ¿Es usted la primera vocación de Mozambique? Soy la prima vocación de Mozambique, de las hijas de San Pablo. Y a motivo de esto, y también en aquel momento nosotros pertenecíamos a la misma delegación, Mozambique, Kenia, Uganda, Tanzania. Entonces, las jóvenes de estos países se reunían a Nairobi para hacer la formación. ¿Y por qué se unió, por qué decidió usted entregar su vida como religiosa a las hermanas Paulinas? Eso no a las hermanas, perdón, a Dios, pero con las hermanas Paulinas. Con las hermanas Paulinas, muy interesante. Yo me he identificado con la vocación de nuestro fundador, el Beato Tiago Alberione. Como he subrayado, el hecho de las personas dejarem de ir a la iglesia me ha tocado mucho, y Anki Lui ha visto que en su época, que si las personas no van a la iglesia ha la posibilidad de andar en medio al pueblo usando los medios de comunicación social. Y a ofrecer esta verdad en la caridad, una verdad que liberta, una verdad que ayuda a las personas a verdaderamente a encontrarse consigo mesmas y a encontrarse con Dios. Y este es el motivo que me ha hecho escoger las hermanas Paulinas. Y yo acredito que en una África así, tan pobre, es muy importante a iluminar la mente de las personas para que puedan quebrar la cadena de
esclavitud engendrada por la pobreza. Entonces, esto es lo que me ha guiado a optar por la vocación paulina y no otra vocación, como las hijas de la caridad, que eran en la mía parroquia, o a otras hermanas. Nos ha contado antes que usted justo nació en una época en la que hubo dos guerras, la guerra de independencia, la guerra de liberación. Mozambique fue colonia portuguesa por muchísimo tiempo, y después de esta guerra, a los 2 años, empezó otra guerra, que fue una guerra civil, que, como acaba también usted de explicarnos, fue una guerra que afectó mucho a la Iglesia Católica, porque no fue una guerra con influencia en parte comunista. Explíquenos un poquito más lo que realmente significó esto para la Iglesia. Para usted significó la vocación, como nos ha contado, pero ¿qué forma de sufrimiento, qué forma de represión, cómo era la Iglesia perseguida? La Iglesia, como usted puede saber, en un contexto de marxismo, todo es controlado. Pero para circular, no hay una circulación libre, se debía tener la guía de marcha que decía usted autorizada de andar hasta Beira o hasta un pueblo. La Iglesia ha sufrido mucho por causa de esta situación, pero la Iglesia también ha sufrido mucho porque el país no ha aceptado que se desarrollase la obra de evangelización liberamente, la obra de promoción humana liberamente como parte integrante de la misión de la Iglesia. Por ejemplo, en este periodo, muchos sacerdotes, muchas hermanas han debido alistarse como las que eran enfermeras o como enfermeras o eran profesores, debían depender de del gobierno para serem colocadas en los diversos lugares donde deberían trabajar. Claro, significa que una hermana, un sacerdote, era mandado por el gobierno a la otra punta del país. Sí. ¿No? O sea, no se podía planear nada porque dependía de cómo el gobierno distribuyera a la gente. Sí, no se podía planear nada. Y también la Iglesia ha acogido esta realidad como una manera de ser presente en medio a las personas, al pueblo. Y la Iglesia desde este periodo ha desarrollado la evangelización a través de las pequeñas comunidades de base. Y estas pequeñas comunidades de base han sostenido mucho. También, sobre todo en la zona rural, donde las iglesias han sido nacionalizadas, han sido cerradas. Los edificios. Sí, los edificios los conventos, así. Entonces, la Iglesia ha hecho este trabajo de base de evangelización. Sacando bien del mal, aprovechando la situación de que eran mandados por todo el país, hacían evangelización allí donde estaban. Sí. También en este periodo, los obispos de Mozambique han desarrollado
papel muy importante junto al pueblo a través de las cartas pastorales en las cuales denunciaban la crueldad de la guerra, denunciaban también las injusticias y también el dolor que la guerra ha sembrado. ¿No tuvo consecuencias esto para los obispos? También hubo consecuencias a volta drástica, porque certa vez los obispos eran llamados por el gobierno para serem humillados. Y también los obispos con más carisma eran muy controlados y los más audaces, sí, los tenían más bajo control. Sí, los tenían bajo control. Pero yo digo que verdaderamente los obispos han optado por actuar como grupo, como conferencia episcopal. Y esto ha sido un gran testimonio para el pueblo. Los obispos también jugaron un papel muy importante para la paz, porque los obispos no hablaban solamente en contra, hablaban sobre todo por la paz. Sí, los obispos hablaban por la paz y después de la visita papal que ha sido del Papa Beato Juan Pablo II, el Papa ha animado a los obispos a buscar maneras de un diálogo para que se acabe la guerra. Y siento que el Papa les ha dado un gran empujón para la búsqueda de la paz en Mozambique. Y los obispos han elegido un grupo entre ellos, juntamente con algunos obispos de otras confesiones religiosas, han empezado a buscar caminos de mediación de la paz. Que gracias a Dios llegó, si no me equivoco, en 1992. Sí, 4 de octubre de 1982. ¿Cómo celebró usted ese día? Con mucha alegría. Es un día muy significativo para mí, porque es mi cumpleaños, ¿sabes? O sea que fue... Sí, un año más y este don de la paz. Que además usted casi no había vivido una época de paz. Sí, no habíamos vivido una época de paz. Yo doy gracias a Dios verdaderamente por el coraje que los obispos mozambicanos han tenido en la mediación, y también puedo decir que hasta hoy tenemos esta paz gracias a ellos que están continuando monitorando y también han preparado las personas de 90 más o menos, han preparado el grupo de integradores sociales que han ayudado en el momento posguerra. O sea que no se preparó solo el diálogo para la paz, sino Sí. que también se preparó la posguerra, cómo ayudar a la reconciliación. La reconciliación. Después de 1992 se ha buscado un camino de un desarrollo y la Iglesia está verdaderamente a la vanguardia del desarrollo en Mozambique, porque en los pueblos donde el gobierno no llega, allí puedes encontrar hermanas y entregándose, conviviendo, compartiendo sus vidas con la gente pobre
y simples. Sí. Y la iglesia, ahora, sobre todo las congregaciones religiosas, han tomado muy a pecho la realidad de la evangelización, de la promoción humana, promoción de la mujer, y están trabajando mucho en este sentido. Me gusta que lo diga así, hermana, porque dice justo, ¿no?, de la evangelización y el desarrollo humano, el desarrollo de la mujer, para usted es una cosa. Sí, sí, una cosa en el sentido que, como dice nuestro beato Juan Pablo II, el hombre es la vía para la evangelización, es al hombre que se debe anunciar, ofrecer este Cristo. O sea que el hombre está en primer lugar y hay que ofrecerle a Cristo, pero también el desarrollo humano hay que tenerlo siempre, y en Mozambique es muy necesario. Quizá díganos un poco las necesidades mayores que en estos momentos tiene su país. Y una de las necesidades mayores que siente Mozambique es en el campo de la educación, a todos los niveles. Educación para ayudar, educación para los niños, educación para la juventud, educación también a nivel superior, universitario. Y la iglesia ha también buscado una manera de responder a este gran desafío. Pero la necesidad es muy elevada, que es muy difícil llegar a todos. Otra necesidad en el área de la salud. Sabemos que en África es muy vulnerable, en el aspecto de la salud. Y yo pienso que un desafío que se siente es verdaderamente ayudar a las personas a salir de la ignorancia en todos los aspectos. Mozambique no es un país mayoritariamente cristiano. Hay muchos cristianos, pero también conviven con muchos musulmanes y también con religiones sincretistas. ¿Cómo es la relación con los musulmanes? ¿No se oye muchos problemas? Gracias a Dios, en Mozambique la cuestión de la religión musulmana y cristianos es todavía pacífica. No habemos muchos problemas de conflictos así. La iglesia está muy atenta. Lo que me lleva a decir esto es que en las parroquias, sobre todo en las vigilias pascales, a parroquias que llegan a batizar 400, 200, 100 personas, jóvenes, adultos, durante una sola vez. Y se ve que todo aquello que las personas han sido privados durante el tiempo del marxismo, están ahora buscando en la iglesia, están buscando. Volviendo sí, a la fe. Están volviendo a la fe. Hermana, el tiempo se nos va, pero la última pregunta va a ser lo siguiente. Yo sé que usted ha tenido un proyecto muy importante en sus manos que se llama la Biblia africana. ¿Por qué es necesario hacer una Biblia africana? La Biblia africana ha sido un proyecto que nosotras, hijas de San Pablo, hemos concebido después de la celebración del Sínodo Africano de 1994. Ha sido una respuesta
a las inquietudes del sínodo en el área de enculturación. Entonces, de Nairobi se ha feito African Bible, y la edición de African Bible, que ha tenido la colaboración de más o menos 40 biblistas, pastoralistas, teólogos a nivel de África, que han preparado comentários, notas y también introducciones desde el punto de vista de África, usando las fábulas, las leyendas africanas, por ejemplo, en el Génesis, para ayudar a percibir mejor el mensaje. Para la Biblia Sagrada Africana hemos usado el texto bíblico de los padres capuchinos, pero el aparato bíblico, que es los comentarios, las introducciones a cada libro, son las notas, son notas preparadas dentro del contexto. Claro, explicadas, quizá, sí. Por ejemplo, no sé, no, pero a lo mejor el trigo, pues explica por qué es tan importante el trigo en un país como que a lo mejor no conoce. Sí. Ha sido una empresa muy conmovedora, muy importante, aunque también para nosotras en África, pero y desafiadora al mismo tiempo, pero nos ha ayudado a individuar cómo llevar la palabra de Dios a nuestro pueblo en África, porque acreditamos que es muy bueno para el pueblo africano a ofrecer la palabra de Dios leída desde su contexto cultural. Sí. Hermana Olga Masango, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Si tiene alguna pregunta, desea hacer sugerencias o quieren ayudar a la Iglesia en Mozambique o en cualquier otra parte del mundo, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.